En la parte 3 del análisis de pureza vamos a ver el procedimiento de cómo realizar una pureza, la determinación de otras especies en número y cómo realizar estos mismos análisis en semillas recubiertas. De nuestra muestra remitida vamos a obtener por homogenización y reducción de la muestra nuestra muestra de trabajo. Esta muestra de trabajo tiene que tener un peso mínimo según lo descrito en la tabla 2C en el caso de un análisis de pureza en la columna 4 y en determinación de otras especies en número en la columna 5. Esta muestra debe tener por lo menos 2500 semillas. En el caso de algunas especies de poáceas, debemos realizar un soplado uniforme y debemos tomar un peso estimado que contenga 2500 unidades de semillas, y no menos al peso indicado en la tabla 2C. El análisis puede realizarse con una muestra de trabajo o dos submuestras que tienen que ser representativas con la mitad del peso. La muestra de trabajo o submuestra se pesa en gramos al número mínimo de cifras decimales, necesarios para calcular el porcentaje de sus componentes con una cifra decimal. La separación se realiza en base a un examen de cada partícula de los distintos componentes, es decir, de la semilla pura, materia inerte y otras semillas, de forma visual y mecánica. La separación de las especies se debe hacer teniendo en cuenta las características visibles de la semilla sin perjudicar su capacidad de germinar. Equipos y herramientas que vamos a necesitar. Divisor de muestra tipo Warner o de tierra que nos va a permitir reducir y homogeneizar la muestra. Balanzas con distinta cantidad de decimales según el peso mínimo de la muestra o de los componentes. Una mesa de trabajo, esta debe estar limpia y amplia. Lo mejor es buscar un lugar bien iluminado y lo mejor es que entre bien la luz natural. Podemos usar este tipo de bandejas para que no se nos caigan las semillas y de color claro para poder ver bien cada uno de los componentes que tengamos. También vamos a necesitar recipientes, ya sean metálicos, plásticos o de vidrio. Lo mejor es el material de vidrio ya que no genera estática. Y también vamos a usar pinzas, espátulas y cuchara. Los equipos que nos van a ayudar a separar los componentes son las lupas, que nos permiten una exacta identificación y separación de las unidades de semillas pequeñas y de fragmentos. También nos vamos a poder ayudar algunas veces con el diafanoscopio, que es un aparato que a partir del paso de luz por una superficie opaca permite la translucencia a través de la semilla. Esto permite separar los antecios estériles de los fértiles, como ver el tamaño de los cariopsis en algunas especies que tienen un tamaño mínimo requerido. También nos podemos ayudar con lo que son las zarandas para separar las partículas muy pequeñas o de tierra, y estas pueden ser de tajo o circulares, según las semillas que estemos trabajando. En el caso de zarandas circulares, permiten la separación de aquellas semillas que son alargadas, como el trigo o la avena, y en el caso de las zarandas de tajo, van a permitir la separación en semillas circulares como el sorgo o la soja. Estos vienen de distintas dimensiones. Por último tenemos el soplador de semillas que nos permite separar el material liviano del pesado. El soplador posee un tubo por donde va a pasar el aire de forma forzada y uniforme. Este está compuesto, el tubo, por un orificio inferior que permite la entrada de aire, y luego en la parte superior tiene dos solapas donde va a quedar retenida la fracción liviana. En el orificio superior se le coloca una válvula o salida de aire que va a permitir la regulación del flujo de aire. A su vez, en la parte superior tiene puesto una malla para que la fracción que vaya subiendo no se pierda. El tubo debe ser lo suficientemente largo para permitir una buena separación de los componentes.
También hay muchos libros con imágenes y la descripción de las semillas que nos van a permitir su correcta identificación. Una vez que ya hemos separado las tres fracciones, debemos pesarlas y anotar los pesos con la cantidad de decimales correspondiente en la siguiente tabla. Como vemos, cuando tenemos una muestra de trabajo con menos de 1 gramo, vamos a tener que anotar los 4 decimales. Pero cuando tiene más de 1 kilo, vamos a anotarlo sin decimales. Una vez que tenemos los tres pesos, los sumamos y sacamos la diferencia con respecto al peso original. Esto es para un control de ganancia o pérdida de peso. No debe superar al 5% con respecto al peso inicial. Una vez que comprobamos esto, sacamos el porcentaje de cada una de las partes con una cifra decimal. La sumatoria tiene que dar 100%. Si es 99,9 o 100,1, se le suma o resta el 0,1 al valor más grande. Si hay que corregir más del 0,1%, debemos controlar los cálculos. Cuando realizamos el ensayo con dos submuestras, las medias de cada fracción se debe verificar en la tabla de tolerancias. Y si están bien, se suma cada fracción de la submuestra y se sigue como si fuera una muestra sola. Los componentes que sumen menos del 0,05% se deben informar como trazas, TR. Y si no se encuentra materia inerte u otra semilla, se informa como 0,0. Otras semillas se informan con el nombre científico que aparece en la lista de los nombres estabilizados de ISTA de forma alfabética y seguida por punto y coma. En la descripción de la materia inerte vamos a escribir todo lo que observamos como fragmentos de semillas, restos de tegumento, restos vegetales, tierra, etc. Entonces, para hacer un resumen sobre la expresión de los resultados, tenemos que el cálculo de los porcentajes de los componentes tiene que ser con una cifra decimal. Los valores menores del 0,05% se indicarán como trazas TR. Y si un componente es nulo, decir que no se encontró, va a ser 0,0. El procedimiento de redondeo debe sumar 100%. Si fuera necesaria alguna corrección superior al 0,1, hay que verificar los cálculos. Si el peso de la muestra de trabajo es diferente al indicado en la tabla 2C, el certificado final se expresará al peso real examinado. Este no debe ser ni inferior ni superior al 10% de lo que indica en la tabla 2C. Cuando la muestra remitida para hacer un análisis de pureza es menor al peso indicado en la tabla 2C, se debe reportar en el certificado como: la muestra a enviar al laboratorio pesa solamente tantos gramos, por lo tanto no es acorde con las reglas internacionales para análisis de semillas. Como dijimos anteriormente, cuando hacemos dos muestras en el mismo laboratorio a partir de una muestra remitida o dos submuestras, para comparar los resultados de cada fracción podemos entrar con la media de un componente y ver qué tolerancia tenemos entre los dos valores para ese componente. Por ejemplo, para el componente de fracción de semilla pura, se hicieron dos muestras a partir de la misma muestra remitida. La muestra 1 dio 98,7 y la muestra 2 dio 99,1. La diferencia entre estos dos valores dio de 0,4 y una media del 98,9. Entonces, si entramos a esta tabla de tolerancia, acá tenemos los porcentajes y acá vamos a tener si trabajamos con submuestras de trabajo o muestras de trabajo completas, como en nuestro caso. Y nuestra semilla vamos a poner de que no es brososa, es decir, que no es vestida. Entonces vemos que para 98,75 y 98,99, que estaría dentro de nuestra media,
tenemos una tolerancia de 0,8 y nuestra diferencia es de 0,4. Quiere decir que nosotros estamos dentro de la tolerancia permitida para la fracción de semilla pura. Esto lo deberíamos repetir para lo que es otras semillas y materia inerte. Determinación de otras especies en número. El objetivo de esta determinación es estimar el número de semillas de otras especies a la declarada por el solicitante en general, es decir, todas las otras especies o por referencia a una categoría de semillas, como las especies prohibidas, las toleradas primaria o secundaria, o específicamente a una especie. Para realizar este análisis, primero obtenemos la muestra de trabajo de nuestra muestra remitida y esta tiene que tener el peso mínimo que indica en la tabla 2C, columna 5. Este es generalmente 10 veces más grande al peso para un análisis de pureza. De forma manual y visual, vamos a separar todas las otras semillas que no correspondan a la semilla pura. Las vamos a identificar y contar en número la cantidad por especie. Este análisis se utiliza para el comercio internacional para determinar la presencia de semillas nocivas o especies indeseables. Los tipos de análisis pueden ser completo, donde se examina toda la muestra de trabajo buscando otras semillas; reducido, se examina menos del total del peso de la muestra de trabajo, buscando todas las semillas que no correspondan a la semilla pura; limitado, en este análisis sobre la muestra de trabajo buscamos a determinadas especies conforme a lo pedido por el solicitante; reducido limitado, el conteo de otras semillas se hace a una especie conforme a lo pedido sobre una fracción del total del peso de la muestra. Una vez que terminamos de separar las otras semillas de la muestra, la expresión de los resultados será la cantidad en número de semillas perteneciente a cada especie o categoría declarada. Esto también lo podemos calcular el número por unidad de peso, es decir, la cantidad de semillas por kilogramo. Si realizamos dos determinaciones en el mismo o distinto laboratorio, debemos comparar los resultados con las tablas de tolerancia. En el certificado vamos a reportar el peso de la muestra analizada, el nombre científico de cada especie que encontramos y el número de semillas de cada especie. También podemos reportar la cantidad de número de semillas por kilogramos. En la tabla de tolerancia vamos a ver la diferencia máxima que podemos tener del número de otras especies para decidir si los resultados son compatibles. Esto es para el caso que realizamos dos determinaciones en el mismo laboratorio o en distintos laboratorios. Ambas muestras deben ser aproximadamente del mismo peso. En la tabla se entra por el promedio de los dos resultados en la columna 1 y la diferencia máxima tolerada se encuentra en la columna 2. Para hacer un análisis de pureza o determinación de otras especies en número en semillas recubiertas, primero vamos a hacer un repaso de las definiciones de las distintas semillas. Semilla natural es la semilla que no pasó por un tratamiento y no está recubierta. La semilla tratada es la semilla que han recibido un tratamiento o se le ha aplicado un compuesto. Puede ser una película de polímero, fungicida o un producto biológico, donde la semilla no cambia de forma y tamaño. Estas las vamos a analizar como una semilla natural. Luego tenemos las semillas incrustadas, que son unidades que conservan más o menos la forma de la semilla con el tamaño y el peso cambiados en mayor o menor medida. Las semillas pildoradas son unidades más o menos esféricas desarrollados para la siembra de precisión. Generalmente incorporan una semilla
y el tamaño y la forma de la semilla ya no se hace evidente. En el caso de las semillas granuladas, son unidades más o menos cilíndricas, incluyendo en algunos casos más de una semilla junta. También tenemos las semillas en cintas, que son bandas estrechas de material como papel u otro material degradable, con semillas espaciadas en grupos o en una sola fila. Las semillas en esteras son hojas anchas de material tipo papel u otro material degradable con semillas colocadas en filas, grupos o al azar. En una pureza de semillas pildoradas, la muestra de trabajo tiene que tener un tamaño mínimo de píldoras. En este caso vamos a trabajar con una cantidad de píldoras y no por peso. Es decir, si queremos hacer un análisis de pureza, nuestra muestra de trabajo tiene que tener 2.500 píldoras como mínimo y 25.000 si queremos realizar la determinación de otras especies en número. El objetivo en este caso es realizar un análisis de pureza separando de nuestra muestra de trabajo la fracción de píldora pura, donde se incluye a las píldoras enteras sin importar si contienen o no una semilla. Píldoras rotas o dañadas en la que tengan más del 50% de la superficie recubierta. Las semillas sin pildorar, que son las semillas que no están recubiertas de cualquier especie. Píldoras rotas o dañadas con el 50 o más por ciento de su superficie descubierta y píldoras rotas conteniendo una semilla que se reconoce como no perteneciente a la especie declarada. La fracción de materia inerte es el material desprendido y las píldoras rotas donde se observa que no hay semilla. Una vez que separamos las tres fracciones, se determina el porcentaje de cada fracción con una cifra decimal. Los porcentajes deben basarse en la suma de los pesos de los componentes y no en el peso inicial de la muestra de trabajo. Las especies de semillas y la materia inerte que encontramos lo debemos identificar. Para verificar que la semilla pildorada sea mayormente de la especie indicada por el solicitante, vamos a tomar 100 píldoras de la fracción de píldoras puras, le eliminamos el material que lo recubre y determinamos la especie de cada semilla. El objetivo de la determinación del número de otras semillas es estimar el número de semillas de otras especies, es decir, distintas a la semilla pura. Una vez que tenemos nuestra muestra de trabajo, según lo descrito en la tabla 11, columna 3, vamos a tomar las píldoras o las cintas y le vamos a eliminar todo lo que recubre de las semillas. Una vez que tenemos las semillas limpias, procedemos a separar todas las semillas de especies que no corresponden a la especie declarada por el solicitante. Terminado esto, calculamos los resultados en número de semillas perteneciente a cada especie o categoría designada que se encuentra en el peso de la muestra o la longitud de cinta examinada. También se puede calcular el número por unidad de peso, es decir, número por kilogramo, o por unidad de longitud, número por metro o metro cuadrado. En el informe vamos a colocar también la cantidad de cada especie en número o categoría designada con su nombre científico, el peso de la muestra de trabajo y el número aproximado de píldoras analizadas o la longitud de cinta examinada.